Y dale que va país, que acá estamos una vez más para que sepas todo lo que ocurrió en el día, lo que va a ocurrir mañana y por qué está pasando lo que pasa. Bueno, de hecho lo que está pasando es que el gobierno está analizando medidas para contener el impacto que tiene en los bolsillos la inflación. Una de estas medidas es precios cuidados, se están reuniendo empresario por empresario. Quieren relanzar este viernes este programa con 400 precios. Vamos a estar hablando con un economista en un ratito nada más, porque en definitiva la inflación es uno de los temas, pero también qué van a hacer con la brecha cambiaria que no baja del 107%. Víctor Becker, que en un ratito va a estar hablando con nosotros, nos va a contar el programa que presentó para tratar de llevar todos los dólares de la informalidad a la formalidad. Y desde los Estados Unidos, todo el misterio del asesinato de una científica argentina de 24 años y su compañero de departamento chileno vamos a ampliar en el transcurso del programa. Y la energía y cómo subsidiar a quienes más lo necesitan sigue siendo una de las tareas del gobierno. Los clubes de barrio dijeron, nosotros necesitamos la ayuda del Estado. En este momento, Massa con el presidente dirimiendo cómo van a seguir y van a anunciar algo al respecto. Vamos ahí a nuestro punto de cobertura. Llevan adelante en los clubes se pueda llevar adelante. ¿Por qué Malvinas? Cuando hablábamos con Matías hace algunos días de dónde poner en marcha esta medida, que ahora les cuento, hablábamos del trabajo que Luis, Noé y Leo hacen hace muchos años con los clubes no solo de Malvinas, sino de la región, y el valor y la importancia que le dan. Y por eso elegimos estar acá reconociendo el trabajo de Leo, de Luis, de Noé, con cada club de barrio de Malvinas y del norte de la provincia de Buenos Aires. $8.000 clubes a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que no van a ser parte de eso que llamamos la segmentación, y que de alguna manera no van a tener tope en el gasto. No significa que tengan que malgastar. Les pedimos que cuiden la luz y el gas. Pero no podemos ponerle un tope a la hora en la que los pibes dejan el colegio y juegan a la pelota, o a la temperatura de la pileta de las abuelas o de los chicos que hacen natación en invierno y que muchos clubes tienen. 8.000 clubes de toda la Argentina que no van a pagar la tarifa diferenciada, que van a pagar la tarifa subsidiada en un esfuerzo de casi 1.000 millones de pesos que a partir de la decisión del presidente pone el Estado Nacional para acompañar a los clubes. Y queremos que el trámite sea simple. Sabemos que esos héroes, papás y mamás, no son contadores o abogados. Por eso en la aplicación que tenemos para todas las tareas de gobierno, en el link de clubes de barrio, van a presentar la personería y la Secretaría de Energía va a estar automáticamente habilitándolos para estar eliminados del sistema de segmentación. Y el ENRE, que acá nos acompaña, el interventor del ENRE, va a ser el encargado de controlar que las empresas cumplan, para que ninguno de los prestadores de servicios públicos se pase de vivo y le quiera cobrar a los clubes lo que no corresponde. Quiero pedirles a todos que cuidemos. Estamos en una etapa en la que en el mundo hay guerra y vamos a ver a Europa apagando luces, limitando el uso del gas. Vamos a ver una situación en los próximos meses que casi que nos va a choquear. Acá en la Argentina tomamos la decisión de pagar un poquito más caro el gas que importábamos, pero sostener en los domicilios y en las industrias el funcionamiento normal. Pero viene un verano muy complejo para Europa. En el invierno que viene vamos a tener terminado el gasoducto y eso nos va a permitir no tener que importar la mayor parte de energía que importábamos. Pero mientras tanto,
Mientras tanto, no queremos que los argentinos paguen más. Queremos que el Estado y las familias ahorremos. Y para eso es importante cumplir con los límites de gasto, no gastar de más en la luz, no gastar de más en el gas, para que el esfuerzo que tenemos que hacer como Estado para tener una energía subsidiada sea un esfuerzo que llegue a aquellos que más lo necesitan. Porque la segmentación es eso, proteger con tarifa social a los más vulnerables, y acuérdense que tienen la tarifa social, úsenla, porque hay veces que en la renovación año a año la gente no se inscribe y es importante que la usen. Acuérdense que todavía está abierta la posibilidad de usar la segmentación, pero una vez que estamos inscriptos, cuidemos la luz, cuidemos el gas. El mundo está en guerra, la Argentina necesita energía para seguir cuidando trabajos y para eso necesitamos que entre todos podamos ser capaces de cuidar nuestros recursos, para que nuestros pibes en los clubes puedan usar la luz y el gas sin límite en nuestras casas. Cuidemos la luz y el gas. Muchas gracias. Y en el cierre de este acto hace uso de la palabra el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, déjenme hacer un poco de historia, porque venir a Malvinas para mí es un poco distinto. Es un poco distinto. Entonces, voy a empezar haciendo un poquito de historia. Cuando con Néstor arrancamos allá por el año 2002 a ver si existía la posibilidad de llegar al gobierno y poder hacer las cosas distintas, íbamos a los actos del Gran Buenos Aires, que no eran muy multitudinarios porque recién arrancábamos, y siempre en todos los actos había un enorme cartel que decía Luis Vivona con Néstor. Gracias, Luis. Acá vengo a tus pagos. Y siempre voy a estar agradecido a Luis porque fue de los primeros que nos acompañó. Siempre voy a estar agradecido. Y me es grato también venir, Leo, a tus tierras, venir, Noé, a tu tierra. Gracias por el cariño con que me reciben. Gracias por el afecto que siempre me han brindado. Ellos también nos han acompañado desde un primer momento. En aquellos años en que yo era jefe de gabinete de Néstor, tenía la Secretaría de Deportes y Turismo bajo mi dependencia. Y teníamos un programa especial para el desarrollo de clubes de barrio, porque era algo que a mí particularmente me preocupaba. Estaba a cargo de Marcelo Achille, que hoy en día sigue siendo presidente de Defensores de Belgrano. Sigue siendo el presidente de Defensores de Belgrano. Marcelo, un gran amigo al que siempre recuerdo, me insistía mucho y no tenía que hacer mucho esfuerzo para convencerme sobre la importancia de los clubes de barrio. Yo finalmente soy hincha de un club de barrio, de Argentinos Juniors, muy importante, muy importante. Ha dado enormes figuras, allá lo tenemos a Diego, como prueba de lo que fuimos capaces de hacer como club. Pero finalmente somos hinchas de un club de barrio y le damos a los clubes de barrio un valor singular, singular. Porque la verdad es que ustedes saben que yo enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Y saben que una de las cuestiones de la criminología es ver de qué modo la sociedad va impregnando a los ciudadanos de las normas de cultura, las normas de convivencia. Y la verdad es que hay muchos lugares donde la sociedad ejerce eso que algunos llaman control social. ¿Cómo va inyectándole a cada habitante de la sociedad las normas de convivencia, las normas de cultura? La familia es el primer lugar donde nosotros aprendemos lo que debemos y no debemos hacer. La escuela, las iglesias. Y en ese lugar tienen un lugar de privilegio los clubes de barrio. Los clubes de barrio no son un lugar de divertimento solamente para chicos, chicas. No son un pasatiempo, que también lo son, para los adultos mayores.
Es un lugar donde se aprenden normas de convivencia. Se aprenden de muchas formas. Para entrar al club hay estatutos que respetar, hay reglas que respetar. Para jugar al fútbol hay reglas que respetar, para jugar al handball, para jugar al hockey. Todos sabemos que hay reglas. Sabemos lo que se puede hacer jugando y lo que no se puede hacer jugando. Y sabemos que cuando infringimos alguna de esas normas deportivas somos sancionados. Primero con una tarjeta amarilla, después con una tarjeta roja. Aprendemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Aprendemos lo permitido y aprendemos lo prohibido. Y lo hacemos en un tiempo donde al mismo tiempo que aprendemos inconscientemente todas estas cosas, nos divertimos, disfrutamos del juego, disfrutamos del compartir el tiempo con nuestros amigos y amigas. Disfrutamos, simplemente disfrutamos. Los clubes de barrio tienen esa trascendencia social que uno no puede dejar de lado. Porque de verdad ayudan a formar el espíritu de los argentinos y argentinas. Sacan muchos grandes deportistas. Algunos se convierten en leonas, otros se convierten en medallas olímpicas de otras disciplinas. Algunos juegan deportes amateur, otros se vuelven profesionales. Pues bien, todo eso nace siempre en un club de barrio. Siempre, siempre. Miren lo importante que es un club de barrio. Por eso, cuando llegamos al gobierno en el 2019, recién lo decía muy bien Matías, uno de los grandes problemas que enfrentaban los clubes de barrio era ver cómo soportaban las tarifas que en ese momento debían pagar. Tarifas que estaban dolarizadas, tarifas que eran impagables no para los clubes, para millones de argentinos. Paramos toda esa lógica tarifaria, la congelamos durante el tiempo de pandemia, empezamos a reordenarla paulatinamente y siempre todo lo que hacemos, lo hacemos cuidando una lógica. La lógica es que los que no pueden pagar la tarifa esté el Estado para socorrerlos. Para que los que pueden pagar algo, esté el Estado para socorrerlos menos. Y para que los que puedan pagarlo la paguen. Esa es la lógica. Y en esa lógica, lo que no podemos hacer es paralizar el desarrollo de actividades sociales tan importantes para el desarrollo de la sociedad argentina como lo que hacen los clubes de barrio. No podemos paralizarlo. No podemos parar, ¿no, verdad? Cuando el club de barrio no existe, hay un chico que queda en la calle, es el peor modelo. Cuando el club de barrio no existe, hay un chico que se frustra, o una chica que se frustra, porque no puede desarrollar el deporte que quiere. Por todo eso, nosotros hoy estamos anunciando lo que estamos anunciando. Estamos diciendo, queremos que florezcan muchos clubes de barrio, que alberguen a lo mejor de nuestros chicos y de nuestras chicas, que den amparo a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, que sean un lugar de regocijo y sean un lugar de educación de nuestra gente. Por eso estamos haciendo lo que hoy estamos haciendo, que no es ni más ni menos que decirles a todos esos dirigentes barriales de clubes de barrio que por favor no bajen los brazos, que necesitamos que todo esto siga funcionando, que los necesitamos convocando a los jóvenes, que necesitamos a nuestros jóvenes disfrutar de esos clubes y aprender en esos clubes las normas de solidaridad y de convivencia que la sociedad argentina reclama, y de garantizarles que no va a ser el Estado el que eso impida. En aquel momento, cuando Marcelo Achille estaba a cargo de aquel programa de clubes de barrio, se había difundido una película de Campanella, muy linda por cierto, que se llamaba Luna de Avellaneda. Y en virtud de eso hicimos una gran movilización, porque eran días, y esos días se repitieron no hace muchos años atrás, en donde lo que se discutía era si había que privatizar o no los clubes.
Y había una enorme discusión, como la que se da en la película, entre los que dicen, no, el club es nuestro, debemos cuidarlo nosotros, los que lo fundamos, los que somos socios, los que los conducimos. ¿Cómo se la vamos a dar a manos, cómo vamos a dejar el club en manos privadas? Y nosotros rescatamos aquella película para rescatar el verdadero sentido del club de barrio, que es la solidaridad. Los clubes de barrio nacen y se desarrollan porque los vecinos quieren encontrar un ámbito donde sus chicos crezcan y se eduquen y aprendan el sentido de la solidaridad, la responsabilidad social que necesitamos para tener un mejor país. Con aquella misma idea, hoy estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos preservando los clubes de barrio. Preservándolos para que las comunidades, para que en este caso, hoy Malvinas Argentina, pueda tener muchos lugares donde los chicos después del colegio puedan divertirse, puedan empezar un deporte, puedan empezar su carrera deportiva, que tal vez culmine levantando una de esas copas o con una medalla olímpica. Por eso lo hacemos, por eso lo hacemos. Y por eso estamos convencidos de que no estamos haciendo nada más que un acto de justicia. Darle derecho a los clubes de barrio para que sigan educando, dándoles el mejor contenido a nuestros chicos, a nuestras chicas y también a nuestros adultos mayores para que puedan seguir disfrutando de todo eso. Así es que son momentos gratos, son momentos gratos que la presidencia, son momentos gratos que el ejercicio de la presidencia me ofrecen. Poder estar cerca de ustedes, poder decirles que para mí, como dije aquel 10 de diciembre de 2019, los primeros son los últimos. Y que siempre voy a estar cerca de los últimos, acompañando a los que más necesitan y a los que más reclaman de la asistencia del Estado para poder sentarse en la mesa común de los argentinos y las argentinas. Gracias a todos y todas. Gracias Luis, gracias Leo, gracias Noé, gracias a todos y todas. Señoras y señores... Concretamente, el anuncio del gobierno pasaba por los 8.000 clubes de barrio que van a estar fuera del incremento tarifario, es decir, en esta segmentación de identificar a quienes más necesitan el subsidio, entrarían 8.000 entidades. Mientras tanto, Rollón está hablando en diputados, la secretaria de Energía y Solución, al igual que el ministro de Economía, que aún está abierta esa posibilidad de declarar o de pedirle al gobierno que hay que mantener el subsidio para aquellos que consideran que tienen que ser usuarios de la tarifa social. Cambiando de tema, fue un día de muchísima tensión en las afueras de Bariloche, más precisamente en Villa Mascardi. Allí las fuerzas federales desalojaron los predios tomados por estos sectores autopercibidos mapuches. Está nuestra compañera Carla Chiarandini en el lugar de los hechos y nos va a contar cómo sigue la situación. Hola, Carla. Hola, Edi. Hola, Marce. ¿Cómo están? Carlita querida. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, acá estamos en la ruta 40 a metros de la primera barrera, donde ya no nos han permitido acceder. Quedan algunos colegas adentro del operativo, todavía el operativo está en marcha. Recuerden que esto comenzó hoy a las 3, entre las 3 y las 5 de la mañana, este operativo de desalojo. Ha transcurrido todo el día y todavía el operativo sigue, todavía la ruta 40 sigue cortada. Hay mucha gente realmente, acá desde muy temprano. Incluso todavía recién escuchamos un par de gritos, se vive un momento de tensión bastante importante acá. Carla, ahí se hablaba de la modalidad para desalojar a esta gente. Había que incursionar en la montaña, ir por una ladera. Esto era bastante complicado. Todavía hay usurpadores ahí desperdigados por la montaña, por el bosque. ¿Cuánta gente se supone que falta sacar de ahí? Mira, las últimas novedades que tenemos directamente de fuentes que están ahí todavía dentro del operativo
Bueno, 7 personas han sido detenidas, 7 mujeres, 5 menores, de los cuales han sido trasladados al CENAP, que igual están en buenas condiciones, o sea, no han sufrido ningún percance. A ver, ha trascendido que hay personas que han huido de sexo masculino. Recordemos que, bueno, que esta zona es una zona de montaña, donde, bueno, por supuesto estas personas conocen muchísimo el lugar y es bastante difícil también para a veces acceder incluso para la policía. Así que están ahí todavía con el operativo. No se sabe exactamente cuántas personas quedan, pero todavía el operativo está activo desde la tarde, que han entrado incluso, ha habido gases, ha habido balas, piedras. Es una represión concreta porque hubo que disuadir entonces la situación. Está bueno que nos lo relates porque hasta ahora parecía, o los vecinos de la zona hablaban de inacción. Bueno, pues bien, hoy no pasó a mayores, las fuerzas de seguridad han actuado. Sí, las fuerzas de seguridad han entrado, esta fuerza que se ha creado, que es el Comando Unificado, ¿no? Que es el de la Policía Federal, Prefectura. Han entrado incluso con Gendarmería, con chalecos, con escudos, justamente por las piedras que le tiraban estas Ahora, personas. Carla, incluso, sí. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que habían ingresado, que no habían entrado las fuerzas federales con armas de fuego, con armas letales, y vos decís que sí hubo tiros. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la información? Mira, lo que trascendió incluso de las fuentes que están adentro todavía es que ha habido tiros. No se sabe desde qué lugar, porque bueno, a los periodistas que todavía están en el lugar se los ha corrido en su momento y no se sabe especificar bien de dónde vinieron. Pero que hubo. Hasta ahora es lo que trascendió. Es lo que sabemos hasta ahora. A ver, vamos a sumar... No recientemente desde dónde. Carlita, vamos a sumar información del ámbito judicial que trae en este momento Martín Angulo sobre lo que está ocurriendo. Sí, lo que decía Eddie respecto a lo que dijo hoy el ministro Aníbal Fernández, también el ministro se preocupó en remarcar que no hubo represión, inclusive en su cuenta de Twitter dijo que no hubo ni siquiera un rajunio. Y hay que recordar 2 hechos que se dieron en el sur del país en los últimos años que tienen que ver cuando las fuerzas de seguridad fueron a desalojar tomas de mapuches. Uno fue la desaparición y ahogo de Santiago Maldonado, no ocurrió en Bariloche, ocurrió en Chubut, pero es un hecho muy marcado por este tema. Y el segundo fue el crimen a manos de agentes de gendarmería de Rafael Nehuen, un integrante de la comunidad mapuche, también ahí en Bariloche. Así que sí fue en Bariloche. Eso sí fue en Bariloche. Así que alrededor de lo que tiene que ver con la toma de tierras de mapuche, la decisión de la justicia con la fuerza de seguridad de desalojar las tomas, siempre genera mucha tensión por cómo terminan esos operativos. De todas maneras, lo que está relatando nuestra compañera es que efectivamente hubo un choque disparos, aquí de fuerza de seguridad, se supone, intentando reprimir una que situación. Cuando el ministro habla de armas letales, se refiere a armas de fuego. Eventualmente pudieron haber estado con balas de goma, con algún otro tipo de munición no letal. De municiones. Ahora, Carla, las detenidas, las 7 mujeres adultas detenidas, es cierto que ahí está, la jefa de esta comunidad que estaba tomando estos predios, a la que llaman la machi, se le llama culturalmente a ese rango. ¿Esto es así? En eso no te lo podría confirmar, hay varias, han circulado un montón de versiones, sí que están los menores están en un lugar y están bien, pero eso no te lo podría confirmar porque bueno, estamos, hay como un secreto de sumario, de hecho la jueza hoy en día estuvo todo el día y todavía no han comunicado nada oficialmente. Vamos a sumar al análisis de lo que está sucediendo y ya lo vamos a introducir en nuestro programa a Juan Curuchet, es abogado, expresidente del Banco Provincia, militante también de Juntos por el Cambio. Lo sumamos porque diputados de Juntos por el Cambio justamente hace apenas unas horas nada más había pedido declarar el estado de sitio en esta zona donde está trabajando nuestra compañera. Juan, ¿qué análisis tienen de lo que sucedió hoy, en donde evidentemente las fuerzas de seguridad han tomado nota también del reclamo de la oposición? Sí, en el tema de este conflicto creo que es muy importante tener un abordaje integral, no episódico, no una recuperación de una zona hoy, sino cómo esto sigue mañana y pasado, porque no creo que esto se solucione
con una única intervención judicial y policial en un día, ¿no? Entonces creo que es algo muy sistemático, donde el Estado argentino tiene que ejercer su soberanía y tiene que coordinar con la República de Chile también acciones y separar la paja del trigo, porque acá hay una serie de crímenes que son la quema de casas, la golpiza, que están grabadas a Frutos, a Dates y alguna gente más, están impunes, no sé por qué no se avanza en la investigación, para diferenciar un puñado de argentinos minúsculos, como son esta gente que está usurpando, de todo el resto de la población neuquina o rionegrina, mucha que tiene sangre mapuche y que de ninguna manera participa de estos hechos de violencia. Porque Sí, apostemos a la plantea integración, Juan, ¿no? Entonces hay que sostener esto. Sí. Un poco lo que planteás está en línea con lo que plantean los vecinos, la gente que vive ahí, que decían no sea cosa de que lo saquen y liberen la zona, decían ellos, porque en cuanto las fuerzas de seguridad se retiran, vuelven. Es mucho más fácil en la vida destruir que construir, ¿no? Entonces vos un incendio lo haces en poco tiempo, construir una casa es un sueño quizás para alguna familia que le costó toda la vida, ¿no? Entonces hay que defender eso. Absolutamente. Bueno, en un rato vamos a estar analizando más de este tema y además vamos a estar hablando con uno de los damnificados. También, así que, sí. Carla, querida nuestra compañera que está allí, enseguida vamos a volver con vos. Dale, gracias chicos. Hasta luego. Momento económico, me paro en vivo, Eddie. Y es Sí, todo un desafío, para, tío, pero pero tengo unos ¿cómo no? tacos ¿Cómo no? hoy. ¿Querés que te Hoy ayude? sí, me puedo agarrar de vos. Pero siempre. Agárrese, señor, agárrese, Siempre, porque siempre, yo sí le siempre. contara a la gente lo que significa El que trabajar con hombres el que no altos. se puede levantar soy yo, pero vos, mira, estás divina y perfecta. Ay, te traje las noticias del día económica, o sea que no sabes, todas están vinculadas a tu bolsillo, claro, 4 por 1. Las 4 te diría acá están ubicadas en inflación, Eddie. Vamos a empezar por la primera. A ver, una buena, vamos por la buena. El Banco Mundial dijo, es temprano para hablar de hiperinflación en Argentina. Es temprano para hablar de hiperinflación en Argentina. Vaya a saber por qué hoy uno de los referentes para la región se refirió a Argentina, habló, hizo hincapié de la inflación, pero dijo, momento, todavía hiperinflación no. Bueno, una buena La respirada. pregunta sería, ¿a qué hora lo dijo? Lo dijo tempranito Temprano, eso. claro. Muy bien, lo dijo tempranito, Eddie. ¿Y por qué hacemos alusión a esto? Porque, bueno, no es ni más ni menos que una de las organizaciones o de entidades que supuestamente nos tienen que prestar dinero, así que fiscalizan también cómo le está yendo a Argentina. Así que William Mahoney, que es el titular para la región, hizo esa aclaración. Esa es la buena. Ahora, tenemos un gran problema, que el JP Morgan, que es una de las entidades financieras más importantes del mundo, que vende recomendaciones de dónde invertir o no a los grandes capitales del mundo, dijo, atención, Argentina el año que viene, no este año, Argentina 2023 podría tener un 112 de inflación. Proyección del año que viene, que nada tiene que ver con el 60% que se está discutiendo ahora en diputados del presupuesto que el gobierno considera tendrá de inflación el año que viene. Algo no está sonando en el mercado financiero claro en función de las proyecciones. Quizás la diferencia radica en que mientras unos creen que Argentina va a crecer un 3%, otros creen que este año va a crecer un 4%. ¿Y por qué digo esto? Sacale el crecimiento de este año. El Banco Mundial dice que en 2023 vamos a tener crecimiento del 1,6%, pero lamentablemente JP Morgan pronostica una caída de la economía del 0,6%. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque los grandes jugadores del mercado están mirando cosas muy distintas de Argentina. Y no es menor. Sobre eso se fundamentan las recomendaciones y por qué ingresan o no capitales. ¿Por qué también te digo que es importante esto? Porque en el ingreso de capitales hablamos del dólar. Dólar que hoy tenemos una brecha cambiaria que da un pasito más. Así como se acelera la devaluación, también se aceleran el resto de los tipos de cambio y hace que sea muy difícil para el gobierno sortear este escollo. Diferencia entre tipo de cambio oficial y el paralelo que se consigue en la bolsa, llámale contado con liquid, 108%. Todo en una economía desdibujada en donde ya se piensa para este año, supongamos que tachamos las proyecciones de otros que creen que el año que viene también puede haber una inflación tan alta, este año se está avisorando. Ponele diciembre, ponele marzo, 3 cifras de inflación, 100%. Y el punto es este. En este momento la Secretaría de Comercio, después de haber discutido qué va a pasar con las figuritas del Mundial, se está reuniendo con todos los empresarios que forman parte sobre todo de la canasta básica, los principales proveedores de la canasta básica de Argentina. ¿Para qué? Para discutir precios cuidados. ¿Qué quieren anunciarlo este viernes?
mientras está el fin de semana largo, están intentando poder adelantar buenas noticias. ¿Por qué? Porque los privados avisoran una inflación para este mes que empezamos del 6%. Ya está septiembre, perdido, 7, 6,5, dicen los privados. El problema es octubre, que muchos consideran que por la propia inercia que tuvo septiembre no estaría por detrás del 6%. ¿Y qué dicen los proveedores de precios cuidados? Y la verdad que ya venimos muy retrasados. Si ustedes quieren que nuestros productos se encuentren en la góndola, necesitamos una remarcación más ágil. El pacto que se está tratando de negociar es una remarcación mensual, es decir, un programa que se inició en el año 2014 con Augusto Costa en la Secretaría de Comercio y que tendía a tener un puente o un horizonte de renegociación de precios de 3 meses, ahora sería mensual. Y la remarcación que se está negociando es del 4 o del 5%, es decir, un puntito por detrás del resto de la remarcación de los precios. Estas son las noticias del día. Y la realidad es que todo tiene que ver con lo que danza alrededor del dólar y de la situación que tiene el gobierno en la mano. Si dejan que esta brecha cambiaria avance, cada vez es más complicado que los dólares en negro se vuelquen al sector formal. En un ratito está Víctor Becker con nosotros, que es un economista que elaboró un programa para que esos dólares puedan ingresar al circuito formal. Mientras tanto, esta es la Argentina que tenemos, una Argentina en donde hay muchos tipos de cambio, solo te mostramos 4 como para que veas la referencia. Respiro para el blue, pero sigue estando en 2,83, fíjate, que está lejos del oficial, que incluso aceleró la marcha, está 2 pesos por encima del viernes pasado y está en 148,59. Aún así, devaluando un poquito más rápido, no llegan a corregir brecha cambiaria, porque este también crece, que es el dólar que surge de la bolsa de comercio o de la intermediación de bonos y acciones para hacerte divisas legalmente en Wall Street, que es el que usan los empresarios, 309 pesos hoy. Y el tarjeta, que se mira con mucho deseo de tratar de buscar medidas, todavía está frenándolo el gobierno para no dar medidas antipáticas de cara a una temporada de verano. Este tarjeta, tipo de cambio oficial, más 2 impuestos, está en 2,72,35. ¿Qué se está discutiendo? Cómo sacar este tipo de cambio para que si vos te vas al exterior tengas que ir a comprar a la bolsa legalmente dólares a 300, es decir, que no te financien esa diferencia. Todas situaciones tóxicas de una economía en donde el desdoblamiento cambiario es un hecho y el gobierno no sabe cómo administrarlo. La devaluación se aceleró, como se aceleraron otras variables de la economía. El gran punto es, Juan, vos estuviste al frente de una entidad financiera y sabés perfectamente que las finanzas es un juego muy finito. ¿Cómo haces para corregir la brecha cambiaria e intentar captar más dólares, pero en un momento en donde todos apuestan a remarcación de precios, que esa corrección no vaya a precios que lamentablemente hacen a insumos básicos de la canasta más necesaria, ¿no? La canasta de alimentos, de higiene? ¿Qué debería hacer el gobierno? No, efectivamente, el ministro Massa ha tenido éxito en dilatar el problema. Había un tema inmediato de reserva de dólares y consiguió que los dólares que iban a ser liquidados en octubre y noviembre se liquiden ahora. Pero como llegó una cantidad enorme de dólares, para comprarlos tuvieron que emitir pesos. Entonces ahora tenemos una sombra enorme de peso dando vuelta, que la mayoría están en títulos públicos, que si se vuelcan en la economía te dispara la inflación aún más. Así que es un mecanismo... Es una trampa, básicamente. Es una trampa que se ha diferido, pero no se ha desactivado. Y no hay atajos. Son pequeñas correcciones graduales. Esta devaluación micro que están haciendo creo que está bien orientada, pero el sinceramiento del dólar a este ritmo tarda. Está muy lejos. Sí. Si ve las cifras del presupuesto, que por supuesto son mentirosas porque no va a haber inflación del 60% el año que viene, pero prever una devaluación del dólar oficial muy por arriba del 60%. Se va a 2,60. Se sincera que el dólar va a correr más rápido que el resto de los precios de la economía. Pero si la inflación está en el 100 y el dólar corre a 2,60, la brecha sube todavía más. Y esa alegría que le dieron al que tenía soja es todo lo contrario para el que produce miel, para el textil, para el metalúrgico que exporta. Entonces, creo que bajo la lógica de tener cepo van a tener que profundizar eso. O sea, vos decís que estos 4 números que estamos viendo en pantalla, por lo menos vamos a ir a un cambio de gobierno, incluso si hay una reelección del peronismo, no importa el que sea próximo presidente, va a agarrar un mandato con esta distorsión. Sí,
Sí. No hay forma de corregirlo antes. No veo voluntad política de corregirla. No veo voluntad política de corregirla porque, por supuesto, tiene costos sociales. Vimos el anuncio de recién del presidente y de Sergio Massa con el tema eléctrico. Está invertido. O sea, en el fondo está dando una muy mala noticia que todos esperamos, que nos van a subir a todos el costo de los servicios públicos. Pero te presentan la fiesta de que los 8.000 clubes de barrio van a zafar. Y el acento es en la fiesta de esos 8.000. Pero 47 millones de argentinos... el foco a la excepción. Sí. Y bueno, y estamos en esa trampa porque son distorsiones que se incubaron en los últimos 2 años, o lo que se dio a llamar el plan Platita, que atrasó mucho el tipo de cambio, y hoy eso hace que no haya inversiones en Argentina, que el sector exportador, todos coincidimos, es genial. Vos estás economista de todo el arco político y te dicen prioridad aumentar las exportaciones. Y todas las medidas tienen sesgo antiexportador. El tema es cómo lo haces, claro, bueno. cómo lo haces. Ahora, vos decís, se pronostica o se presupuesta una inflación del 60%, que obviamente no va a ser así. Sí. ¿Para qué se pronostica 60% si no va a ser así? Por un descubrimiento que hizo el kirchnerismo hace años, que es, si vos subestimás los ingresos en el presupuesto, recaudás por inflación masiva, más impuesto a las ganancias, y tenés facultades discrecionales para adjudicarlo, escapando del control del Congreso. Y le da la posibilidad de gobernar con más discrecionalidad. Es por eso. Es casi una cuestión maniobra. financiera, Sí. claro. Una maniobra financiera. técnico-jurídica para gobernar sin mandato parlamentario. Ahora, yo digo, el presupuesto entra al Congreso. Sí. Hay diputados y senadores de todos lados que miran el Se presupuesto. señala siempre. Siempre vas a tener discursos incendiarios Sí. diciendo, pero sale aprobado. Sale. Porque al fin y al cabo, quedarse sin presupuesto siempre es institucionalmente disvalioso. Sale aprobado y nadie cree en el presupuesto. Mira, te digo una cosa. Yo en los 8 años en el Banco Ciudad y 4 años en el Provincia, no era una referencia del presupuesto nacional. Todos estos parámetros, porque además como lo tenés que confeccionar en agosto, es ciencia ficción. No lo mirás. ¿Y qué No lo mirás? mirás. ¿Qué mirás? O sea, ¿cómo proyectás? Por ejemplo, tu cuando vos estabas propia en el gerencia de banco. estudios económicos, que los bancos públicos son haces respetables, un y lo que el estudio. sector privado y los consultores están diciendo. Y aplicás, ojito, el dedo, así. A ver, ¿cómo lo vuelo? ¿Vuelo 100% quiero preguntarte, de inflación? Calculo 100% de inflación. En tu Es experiencia. impresionante. No le das bolilla a las pautas oficiales. Porque la historia demuestra que son mentirosas. hay situaciones que me parece que vale la pena ponerlas de ejemplo porque realmente a mí me cuesta comprenderlas. El gobierno está tratando de que en octubre le dé 5% y los privados dicen que va a dar 6%. En ese juego, por eso pesa precios cuidados y esos productos que están también mensurados en el INDEC. Ahora, yo miraba lo que viene siendo el recorrido de la primera semana de octubre, que llegan las listas actualizadas en almacenes, en supermercados. ¿Cómo se explica, por ejemplo, yo voy a tirar datos así, no digo que sean de primera necesidad, pero los edulcorantes se remarcaron un 16%. O sea, llegaron actualizados en 15 días con una remarcación del 16%. Lácteos, gaseosas, vinos, galletitas, vienen con un 10%. En el último tramo del mes pasado, casi te diría, incluso el sector PYME denunció un 30% de incremento en el aceite. Sacale el factor guerra, si querés, analicemos un poco el factor argentino. También hay algo que tiene que ver con acostumbrarse al remarcar, que cuesta explicar. Yo no digo que no haya fundamentos. En un contexto donde la inflación que había picado, no en esta proporción, en el mundo, se aplacó. Brasil bajaron los precios, la nafta vale la mitad que hace 3 meses, Estados Unidos se aplacó. Por supuesto, acá la brutal emisión monetaria, el descontrol total del gasto público es lo que lleva a esto. Quizás hay un fondo de la cuestión. Vos sabés que cuando se acelera la inflación, se empieza a recaudar más. Y como notoriamente los salarios del sector público están atrasados, quizás Sergio Massa, sin decirlo, está jugando a que empiece a haber un gasto público que lo empiece a ordenar, y eso le va a permitir un plan de estabilización. Si no hay un plan de estabilización en las próximas semanas, no entiendo qué está haciendo, porque está difiriendo un tema que le va a llover encima a él. Y no llega, decís vos. Sí. Juan, tocaste el tema salarios. Y hoy la CGT estuvo reunida y tenemos novedades sobre ese punto, Edi. Sí, estamos ahí. No sé si sobre temas salarios, pero... Sí, lo que hubo fue una reunión del Consejo de la Mesa Chica de la CGT, donde lo que sí se decidió es la convocatoria a un acto el 17 de octubre. Roberto, ¿estás ahí? Sí, así es, Eddie, tal como vos lo decías.
se va a hacer una reunión que dijo Daer es para nosotros, porque le preguntaron si iba a haber invitados especiales, incluso el propio presidente de la República. ¿Qué se anunció aquí? La reunión duró más de 2 horas. No solo esa reunión del 17 de octubre, un acto que va a ser en obras sanitarias, sino también que el sindicalismo conforma un espacio político dentro del peronismo para recuperar espacios que creen haber perdido en estos últimos años, porque por ejemplo ahora hay un solo diputado nacional de extracción justamente obrera o gremial. Si que te parece lo podemos escuchar. Sí, claro que a sí. Héctor Daer, que hizo un resumen de lo que fue esta reunión. Te repito, fue muy larga, más de 2 horas. Dale. ¿Finalmente se resolvió algo con respecto al acto del próximo 17 de octubre? Sí, fue el puntapié inicial para conformar un espacio del movimiento obrero organizado, de las organizaciones sindicales, el armado de un espacio político, y va a tener lanzamiento el día 17 de octubre en un acto que va a ser por la mañana en el Estadio de Obras Sanitarias. Rara la convocatoria, ¿no? Bueno, Un acto en obras entonces, sanitarias, un sí. acto pequeño para lo que nos tiene acostumbrado la CGT y lo que se podía llegar a esperar del 17 de octubre, ¿no? Sí, la verdad que el estadio tiene capacidad para 5.000 personas, pero tal vez lo más importante, y habrá que ver cómo ocurre de aquí a que, estamos a cuánto, a menos de 6 meses o más o menos para que empiece la conformación, a charlarse sobre las listas para los candidatos de la elección del año próximo. Bueno, fue muy claro y muy contundente. Daer dijo que más allá de que no estuvo Moyano aquí, la CGT está unida y que quiere recuperar dentro del peronismo un espacio que ha perdido. Habrá que ver Gracias. los otros sectores del peronismo qué decisiones van tomando con el 17 de octubre, porque, a ver, a raíz del intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner, se habían planteado distintas alternativas de movilizar al oficialismo, al peronismo. Hubo, bueno, dio el asueto el presidente y ahí hubo una movilización. Y lo que estaba circulando era que se iba a los barrios a movilizar con todo. La verdad que un acto en obras sanitarias, un 17 de octubre parece casi Era para una lista interna del peronismo. parece una miniatura, Para una lista interna, un mini buen- 17, buen- ¿no? buen Un está. mini 17. Ah, bueno. Es raro. Sí, ahí hay Roberto, que explorar bien qué es lo que está pasando en cuanto a las certezas de cuánta gente movilizar, de cuánta gente están en condiciones de movilizar, porque la situación... A ver, las dos conversaciones no están separadas. Vos corregime, Roberto, que estuviste ahí hablando con los dirigentes gremiales. Ahí están pidiendo paritarias del 95, 100%. Moyano ya dijo, Pablo Moyano ya dijo que si Camioneros no logra mínimo lo que logró Bancarios, que es el 95, va a ser peor que... Va a ser un poroto, lo de neumático va a ser un poroto. Y acá están las dos cosas, ¿no? O sea, cómo movilizar una base social de los sindicatos que está muy preocupada y muy alterada por el aumento de los precios y la inflación, ¿no? Y con convengamos también, Eddie, con las situaciones, yo te diría que se dan con expresiones de izquierda intransigente, digamos, o trosca, etc., que pugna sobre las bases y esto genera mayor complejidad. Claro, pero curiosamente a los- son los que están ganando la calle, ¿no? Y vos te encerrás en un estadio, qué sé yo, no sé. De ¿Qué todas dicen maneras, ahí, digo, Robert? Sí. mientras tenemos este tema y la CGT y el peronismo se dirime sobre qué hacer con la calle en un 17 de octubre, Juntos por el Cambio también tiene lo suyo, Juan. Digo, porque hoy la Unión Cívica Radical salió a despegarse de los dichos de Manes criticando a Mauricio Macri. Todos casi que se comunican en espejo. Problemas Bueno, internos de un lado, problemas internos del Pero otro. te diría que hay unanimidad Juntos por el Cambio de que Manes metió la pata, ¿no? Me hizo acordar, ¿Sí? la vieja frase de Perón sobre Matera, ¿te acuerdas que decía, como político es un gran médico? Se equivocó además. ¿Cómo absorben ustedes cosas del Perón? No, yo me nutro. y de vos en particular, te escucho. Y además creo que quedó evidente que no estaban ni bien informados en la discusión con Gasulla. Es un tema le faltó la información básica, ¿no? Sí. Así que Yo creo que diría- va a recular. Yo no cantaría victoria. Yo diría a ver cómo evolucionan las cosas, porque lo que hizo Facundo Manes es lo que no venía haciendo. Levantó el tono, levantó la voz,
y apuntó al principal referente de Juntos por el Cambio y del PRO, que Pero es es un Mauricio error, Macri. Eddie. Hay que ver cómo evoluciona eso con el pero correr está- de los días, es- porque viste que hay efecto Milei en la Argentina, Sí. que hoy ya está tercero. Pero perdón, pero- Carolina Lozada ya lo Sí. había hecho. ¿Ustedes se acuerdan? En la Sí. campaña legislativa ella no quería y se desmarcó de Mauricio Macri. No, Mauricio Macri pero no quería una que la cosa es un asociaran. distingo, Hoy están pero Marcela, el en un mismo problema con espacio. Man es que fue inexacto, fue injusto, se salió de la cancha. Yo creo que es otra cosa, porque si sos tan crítico no se entiende qué haces ahí. Yo creo que lo de Lozada no fue ni cerca de eso, ¿no? Campo. Sí, quería preguntarle acá al amigo Cruchet, ¿qué piensa de la declaración de Pichetto, un aliado de Juntos por el Cambio, de que en realidad tienen que jugar los de primera, no los bancos de suplente? Se estaba dirigiendo Sí. concretamente a Macri y a Cristina Fernández de Kirchner. O sea que no sorprende Pichetto, ¿no? Es muy auténtico y siempre planteó eso. Yo creo que es buenísimo que Juntos por el Cambio tengan muchos candidatos y obviamente que Mauricio tiene un peso enorme y si decide jugar en abril o mayo cambia el escenario. Pero hoy está muy bien que emerja Patricia Bullrich, que Horacio esté en la discusión, que el radicalismo plantee, porque un sector político dinámico necesita liderazgos nuevos, sin perjuicio que pueda volver a ser Mauricio. Pero quedarnos a esperar qué hace Mauricio cuando él mismo está alentando esos Pero liderazgos Mauricio es absurdo. decide, Juan. ¿Eh? Pero Mauricio decide, Bueno, Juan. es evidente que Patricia Bullrich ha crecido muchísimo y que no estaba en los cálculos de nadie, menos de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Pero, a ver, Mauricio Macri, si ve esperan liderazgos dónde va alternativos a apuntar el dedo consolidados... Macri, ¿no? ¿Cómo? Todos esperan dónde va a apuntar el dedo Macri, ¿no? A ver a dónde va a bueno, apuntar. un político de raza hace su camino, ¿no? Esa es la historia de un Alfonsín, de un Carlos Menem, de un Néstor Kirchner, te estoy marcando gente muy distinta. Creo que Patricia está haciendo su camino y no sé si hoy es hay tan tema fácil de- que aparezca alguien a cambiar el un tema escenario. de Bánquenme liderazgo. un segundito, Roberto, ¿vos seguís en la UOCRA? Sí, estoy acá. Danos la última pastilla de ahí. ¿Qué nos dejó la reunión esta de Consejo Directivo, aparte Mira, del acto del 17? Lo que vos nos habías preguntado, me habías preguntado, fue que efectivamente el tema del salario y de las paritarias no habló mucho de esto Daer, pero sí en las reuniones previas, te repito que esto duró 2 horas, en algunos de los que podían salir y podíamos preguntarle qué pensaba y sobre todo algo que tenía que ver con lo que hablaban ustedes, si no sentían que la izquierda o movimientos más militantes y más agresivos en los reclamos les estaban ganando terreno. La frase fue, las paritarias se han reabierto, están pedidos. De hecho, hoy, por ejemplo, Moyano no estuvo aquí porque estuvo en la Dirección de Relaciones Laborales pidiendo la primera de una serie de reuniones para la apertura de las paritarias reapertura en base a lo que ustedes comentaban recién en el piso. Y va a Así ser que, el tema sin duda de la acá, CGT o la de acá mesa hasta chica fin de de la año. CGT. Sí, la mesa chica de la CGT confía que en esa reapertura de las paritarias se logren, digamos, mejoras que acompañen ese 100%, 80% de inflación del. Pero le pusieron el fecha, resto Roberto, es así que esta en los definición próximos días política. vamos a ver, porque le pusieron fecha más o menos esta semana, Así la que es. viene, para definir de cuál será el número de reapertura de paritarias. Es ya extraordinario, estamos hablando de reaperturas trimestrales. Roberto, querido, gracias por tu trabajo. Vamos a tomar contacto con vos Por favor. si alguna novedad hay que cubrir sobre este punto. Juan, gracias Bueno. por haber Te participado agrego para una que cosa. sepas. Cuesta entender por qué la consigna número 1 del CGT no es bajar la inflación. Porque está bien, la paritaria No, será fantástica, claro. Es pero que el salario vos sabés que le- siempre la corre de atrás. Sí, sí. Entonces, bajemos la inflación, hagamos un acuerdo nacional para bajar la inflación. No hay tiempo para esperar el cambio de gobierno del Pero 23. la CGT puede hacer eso. Pero como reclamo sí, ¿no? No es que dependa de su gestión, pero como reclamo. Bueno, es lo que están pidiendo semejantes aumentos, ¿no? Lo que Bueno, están diciendo es si no baja la inflación, acordate nosotros el 70. pedimos un poco más que la inflación. Sí, pero, Porque saben que después van a lograr está bien, menos. pero ataquemos la causa. Digamos, No, sí, está seguramente, perfecto que defiendan el seguramente, salario, es lo que tienen que hacer, seguramente. pero ataquemos la causa. Sí, sí. Lo que llama la atención y va a llamar la atención cada vez más es una CGT que mueve cada vez menos. Ese es el tema en relación a la inflación. Y no porque uno reclame, porque me parece que también desde la oposición a veces al que sale y pelea se lo cuestiona porque sale y pelea, y a los que no salen y no pelean porque la CGT se lo cuestiona porque no salen y no pelean. Pero cada vez se va a empezar a notar más. La verdad que a mí la decisión de un acto del 17 de octubre Rarísimo. en obras sanitarias me sorprende muchísimo. Vos que venís del peronismo, Carlos, no sé. No, yo lo que creo es que va a haber
se está pergeñando el intento de utilizar ese día, 17 de octubre, fecha emblemática en el historial peronista, para lanzar alguna corriente interna que tenga que ver naturalmente con el movimiento obrero, pero que va a estar... ¿Vos te acordás? Porque vos has hecho muchas crónicas. ¿Te acordás de que existían las 62 organizaciones peronistas? Las 62 organizaciones peronistas. ¿Dónde hubo quedó en eso? una época Existen todavía, pero son como un sello. Existen, pero un sello. Bueno, a mí me da la impresión que la reactivación, por eso coincide con lo que decía Maidana, ¿no? que estaban hablando de cuál era el objetivo. Para mí el objetivo es instalar esto que tiene que ver con un intento de recomposición de todo el movimiento Ahora, Juan, sindical. sea como sea, la economía está en el centro de toda la política, en el gobierno, en la oposición, en los gremios, en todos lados. Y el problema número uno del país es la inflación, después la inseguridad y los salarios y jubilaciones atrasadas, que está vinculado a lo primero, ¿no? Recién miraba declaraciones sobre el tema del presupuesto y Vidal dijo que este presupuesto de Massa es más creíble que el de Guzmán. No sé si es un halago o qué significa que políticamente una referente Juntos por el Cambio diga eso. Sí, supongo que desde lo técnico puede estar mejor confeccionado, ¿no? Pero igual es un presupuesto mentiroso en sus premisas. Así que yo no lo veo como una herramienta de cambio al presupuesto. Quiero creer que hay medidas que no han sido anunciadas, que están pensando, porque no puedo entender que un dirigente de la talla de Massa piense que haciendo la plancha con inflación del 6% o 7% o festejando un 5% mensual como un éxito, sea competitivo electoralmente. Entonces me parece que va a haber otras medidas. Y Gracias, más, la necesitamos, los argentinos la necesitamos. Gracias, Juan Curuchet, por la visita, para que sepas. Gracias. Tenemos que hacer un giro informativo y vamos al ámbito judicial de la mano de Martín Angulo. Claro que sí. Esta persona que estamos viendo con el megáfono fue hace algunos meses frente al Instituto Patria. ¿Qué estaba haciendo? Estaba reclamando en un tono amenazante a Cristina Kirchner. Más que amenazante, le decía: ahora te toca la horca. El único camino para deshacernos de vos es la horca. Te vamos a sacar a patadas en el culo del Instituto Patria o del Senado de la Nación. Esta persona fue identificada, se llama Claudio Pedro Herz. Tiene 64 años y hoy fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas por amenaza y por incitación a la violencia colectiva. El hecho es público, está grabado, no hay mucha prueba que recolectar, quedó filmado por las personas que estaban ahí en el Instituto Patria mientras se hacía esta manifestación. Y nosotros nos queremos detener, o por lo menos resaltar una parte de la resolución de hoy del juez, que tiene que ver con mucho de lo que se está discutiendo en estas últimas semanas, y te diría en los últimos meses en la Argentina, que tiene que ver con el discurso del odio, ¿no? Y sobre todo, mucho se viene planteando alrededor de esto, de lo que fue el intento de homicidio de justamente la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que el juez Rafecas lo procesa por dos delitos? Uno, eso te iba a preguntar. El delito de amenazas, y el segundo delito, el delito de amenazas obviamente porque le va a decir: te vamos a matar, vos mereces la horca, te vamos a sacar a patadas en el culo, etcétera, etcétera. Pero además el juez también lo procesa por el delito de incitación a la violencia colectiva. ¿Y qué es lo que dice el juez respecto de esto? ¿Por qué entiende que Herz, este hombre del megáfono, está incitando a la violencia colectiva? Dice el juez Rafecas: no quedan dudas que el contenido de las expresiones bajo análisis, además de tener un innato significado violento, permiten inferir una concreta convocatoria pública por parte del imputado a personas indeterminadas a generar violencia colectiva contra un grupo de personas e instituciones, sin perjuicio de que efectivamente no logre su cometido. Es decir, ¿cuáles son las penas que pueden tener estos delitos? El delito de amenazas son de 6 meses a 2 años de prisión, y el de incitación... Eso es escarcelable. Los dos. Y el de incitación a la violencia colectiva, este es un poco más alto, de 3 a 6 años de prisión. Bueno, eso puede ser un poco más. Ahora, no tiene antecedentes penales, el procesamiento fue dictado sin prisión preventiva, por lo tanto no está
no está detenido. Hay que ver en instancia de un juicio oral, porque seguramente va a ser enviado a un juicio oral. Hay que ver cómo continúa la causa, si su defensa apela o no el procesamiento, pero cuando llega a la instancia del juicio oral, ¿qué análisis se hace de una eventual condena de cuál puede ser la pena que le quepa? Me parece a mí, o con el tema Revolución Federal y este sector de las antorchas y las guillotinas, se va un poco más lento. Bueno, acá está la prueba muy evidente. Si querés casi, digamos, por supuesto no es el mismo hecho, pero es lo que ocurrió con Fernando Sabat Es un Montiel. tipo con un megáfono diciéndole en la puerta, filmado, te voy a matar. Sí. Diciendo, exactamente, filmado con un megáfono diciéndole, te voy a matar. Digamos, no había ninguna duda, no había mucho más que analizar. Lo de Revolución Federal tiene alguna otra complejidad porque hay que determinar quiénes dijeron los que dijeron. Son audios de una red social que hay que ver si es posible identificar a los que participaron, analizar el tipo de discurso que tienen, ver en qué delito eso podría encuadrar. Vos acá no tenías ninguna duda de que había amenazas, alguien que dice te voy a mandar a la horca o te vamos a matar a vos, a tu familia, a todos los de tu grupo político, no había ninguna duda de que estaba el delito de amenazas. Lo que es interesante, y por eso lo traemos, es que el juez dice, bueno, acá también hay una incitación a la violencia colectiva, algo que se viene discutiendo mucho en los últimos tiempos y que la política está poniendo también arriba sobre la mesa, culpándose mutuamente los dos sectores de la grieta de a quién corresponde y quién genera el discurso del odio. Sí, a ver, a este señor no salió a defenderlo nadie. No, Nadie. claro. Nadie. Absolutamente se hizo nadie. Cargo, digamos, de su Más régimen. solo que Claudio Hertz. Absolutamente. Perfecto. Más de 8.000 millones de dólares entraron finalmente a las arcas del circuito formal a través del dólar soja. Es decir, tener un tipo de cambio diferencial surtió efecto para adelantar la liquidación en este último mes. Está con nosotros ya Víctor Becker, que le damos la bienvenida. Él es director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad del Belgrano. Hoy con un escrito muy interesante que queremos, Víctor, que nos lo cuentes. Utilizar la experiencia del dólar soja para mostrar que se podría tener tipos de cambio diferenciales en función de los distintos sectores de la economía para alentar lo que nosotros mostramos antes, hace un rato con nuestro equipo, a que el circuito informal, es decir, los dólares que están debajo del colchón, se vuelquen a la formalidad. Primero, buenas tardes, gracias por venir y contanos cómo sería esa propuesta. No, la propuesta, digamos, no es distintos tipos de cambio, sino simplemente dos tipos de cambio. Uno comercial, para las transacciones de importación y exportación, y uno financiero para las transacciones financieras y de servicios que tengan poco impacto sobre el costo de vida. Porque en realidad, digamos, desde nuestro punto de vista, el tipo de cambio comercial, o sea, el que se aplica hoy, el tipo de cambio oficial, no tiene un retraso mayor al 5%. Por lo tanto, no justifica una devaluación significativa. Ponete los dólares, Agus, cuando puedas, le pido a nuestro productor ejecutivo para que la gente entienda. O sea, Víctor, vos decís que que está en 148,59, si tiene retrasos desde apenas un puñado del 5%. Exactamente. Casi lo mismo que la inflación del corriente mes. Exactamente, o sea que eso, digamos, no requeriría una corrección drástica. Y ahora, explícame por qué el financiero, si querés que vamos al circuito legal contado con liqui, surge de la bolsa, lo concreto es que lo usan los empresarios como referencia, está en 309. Es un precio de pánico, o sea, no hay ninguna variable económica que pueda explicar que el dólar valga lo que valga. ¿Qué pasa? Argentina estuvo al borde del abismo a partir, digamos, de la última parte de la gestión de Martín Guzmán y después de la renuncia de Guzmán, peor. Hay que recordar lo que era julio. Dólar a 350 y pronósticos de dólar a 400. Pero estamos, si la brecha está arriba del 100 hace 6 meses, estamos en pánico hace un semestre. Ya. Bueno, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que legalizar un dólar financiero al cual se pueda liquidar una parte de los dólares que van al blue. Hoy en día una buena parte de ingresos por servicios
van al Por blanqueo. ejemplo, Buena por ejemplo, parte, no es un blanqueo, simplemente generar un mercado legal donde el turista que viene a la Argentina Eso iba a preguntar. vaya ahí y liquide sus dólares. ¿Cuántos dólares hoy se le escapan al Banco Central? Sí. Porque el turismo no vende dólares al banco. Es Ahora, decir, el eso solo mecanismo que se alcanzaría- inventó es eso un solo- mecanismo de Kafka, de que hay que abrir una cuenta. No, tenés que generar un mercado al cual el turista viene y liquida. Claro, Al que cual, el turista al- se sienta más seguro yendo a un banco a cambiar su moneda o sus dólares por Pero pesos además argentinos. tiene que ser un mecanismo sencillo. Es decir, no Sí, podemos... mostrar el documento y la plata. Y listo, Yo se te vuelve. sigo en esa. Ahora, el mercado hoy movió menos de 300 millones, 200 millones de dólares. Y el gobierno considera que en el mejor de los casos con el turismo son 800 millones de dólares lo que mueve el turismo. ¿Alcanza? No, Con no, el solo con turismo te lo doy como un ejemplo. O sea, Es que está bueno lo que vos marcás. ¿cuántas exportaciones de servicios se hacen y los dólares quedan en el Explicámosle a la exterior gente porque de nadie qué, lo va a de qué traer a hablas cuando 140? hablas de servicios. ¿Cómo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de servicios para que entienda el público? Hablamos, digamos, de videojuegos que se diseñan en la Argentina y que se venden al exterior, servicios de computación, de informática, software. La gracias. llamada economía del conocimiento de la que habló más allá. Exactamente. Es decir, todo eso, si aumenta, porque el argumento es, bueno, pero si se liquida al mercado, a un mercado con un dólar diferencial, eso va a impactar. Pero nadie come software, nadie come videojuegos, es decir, todo aquello que son servicios que no impactan en el costo de vida. Directamente en la inflación. No Ayer en tienen- su presentación... Pero además, estoy seguro que del mismo modo que pasó con el dólar soja, ahí va a haber una inundación de dólares y el tipo de cambio se va a ubicar muy por debajo del dólar blue. Y vas a tener por esa vía, sí, una convergencia entre el dólar financiero y el dólar comercial, que es lo que debería buscarse. O sea, efectivamente, digamos, absorber buena parte de todo lo que va al mercado negro, que hay que recordar, en la Ayer- Argentina casi el 50% de la economía está en negro. Es informal, Ayer absolutamente. Massa en su presentación decía que se podía llegar a 10.000 millones de dólares de exportaciones de la industria del conocimiento el año que viene. ¿Esto es especulativo, es demasiado optimista, es realista? No, yo creo que, digamos, creo que es un cálculo de mínima. Yo creo que si se facilitara... puede ser más. Absolutamente. O sea, digamos, Argentina es un país que si tiene alguna fortaleza, además de, digamos, de la región pampeana, lo tienen los recursos humanos y recursos humanos de calidad. Esos recursos, si se aplican realmente a actividades tecnológicas, pueden dar lugar a exportaciones no de 10.000, posiblemente de 15.000 millones de dólares. Es decir, y esto sin ningún tipo de impacto. Y el otro problema que apuntaba Juan Curuchet antes, que es si damos un dólar diferencial, el Banco Central tiene que emitir. No, porque al mismo tiempo tenés que habilitar compras de dólares en ese mismo mercado. Si vos nivelás las ventas y las compras de dólares, el Banco Central no tiene que emitir, porque el problema que se generó en el caso del dólar soja es que a ese dólar solamente vendían los sojeros, pero nadie compraba. Entonces, obviamente, la diferencia la financiaba el Banco Aquel que Central. tiene que comprar para turismo, whisky importado, digo, Todos los productos no vamos al yate, vamos todos a los cosas que productos alguien puede consumir en clase suntuarios, media. inclusive Eso podés tendría que meter ir a ese ahí, tipo de cambio. Podés meter el dólar ahorro, el dólar tarjeta, todo eso, mandarlo al Bien. mercado Y financiero. te pregunto, vi un informe muy bueno de ámbito financiero ayer, donde los precios de los alquileres, yo no estoy hablando de la compra-venta, de los alquileres, sector inmobiliario, ya se pactan en dólar billete. O sea, llegamos a un nivel de informalidad en donde no solo esquivan la ley de 3 años, que nadie la quiere utilizar, todavía están pensando cómo reformularla, sino que además encima se pacta en negro y en dólar billete. ¿Cómo haces con ese sector tan difícil, el inmobiliario? Bueno, esto es parte, digamos, de una problemática más general que nos lleva al tema de la inflación. O sea, en la Argentina, más tarde o más temprano, tenés que atacar el tema de la inflación, porque si no, la inflación te lleva puesto. O sea, es cierto lo que dice el Banco Mundial. Es temprano para hablar de hiper, pero vamos en camino a. O sea, a mí no me cabe duda que ¿Sí? Sergio Massa tiene que tener digamos, in pectore un plan antiinflacionario.
¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hay varias alternativas, pero evidentemente en la Argentina no, digamos, es muy arriesgado seguir jugando a la ruleta, a la calecita de la inflación. Tenés gremios que están pidiendo el 131%. Después de eso, ¿a cuánto se te va a ir los precios de los productos que tienen ese insumo? Claro, Entonces, porque en teoría la paritaria gruesa arranca la negociación en marzo. Todo esto que estamos viendo son parches de reapertura. Campo. No, claro, yo quisiera saber, o que me explique, doctor, el tema, el discurso oficial de la llamada ortodoxia económica, si es que existe, tiene un punto central, un foco. La inflación, problema del cual usted acaba de hablar, obedece solamente al déficit del gasto en el gasto público. Y se terminó la narrativa ahí. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo no comparto. Yo creo que la inflación tiene múltiples causas y hay que atacar todas juntas. Es como la hiedra que si uno no corta todas las cabezas, se reproduce y lo que requiere es máxime, con un nivel de inflación eso es poder, del 100%. En última instancia es cuestión de conflicto de poderes. No es conflicto. De poderes en el sentido de intereses, me refiero. No, en todo caso lo que sí se necesita es que quien encabece el plan antiinflacionario tenga el respaldo político suficiente para llevarlo adelante. Pero lo que requiere es un plan integral donde el plan monetario, el plan cambiario, el plan fiscal, etcétera, estén todos alineados. Lo que no puede haber, y en esto tienen razón la ortodoxia, no puede ser que yo emita al 150% y quiera que los precios crezcan el 10%. Es decir, obviamente, acá en la economía hay vasos comunicantes. Entonces, lo que se necesita es sentarse en una mesa y decir, la inflación que yo quiero para este año es de tanto. Bueno, la emisión monetaria va a ser en línea con eso, pero para que la emisión monetaria esté en línea con ese objetivo, necesito que el déficit fiscal sea de tanto para que el Tesoro no le esté pidiendo plata al Banco Central. Es un sistema, funciona como un sistema. Y evidentemente lo que yo necesito es que al frente de este plan haya un ministro de Economía con suficiente poder como para alinear el conjunto de las variables, para asegurar que los salarios no suban por arriba de la meta de inflación, para que los precios no suban por arriba de la meta de inflación. Esto, digamos, hasta ahora, para mí, la dificultad más grande que había tenido, que tuvo, es que no había este ministro de Economía con poder político. Perfecto. La chance que yo le veo a partir de la designación de Sergio Massa es, bueno, viene de la política y se supone que se juega su futuro político. Bueno, que ponga lo que hay que poner sobre la mesa y lance un plan antiinflacionario. Clarísimo, sí. Clarísimo. Claro, porque, bueno, es difícil hablar de economía, pero fuiste muy claro. Gracias, Víctor. Gracias. No, al contrario. Tenemos que hablar de doble crimen en Córdoba y hablamos de doble crimen porque fueron hallados el cuerpo de dos mujeres que estaban siendo buscadas hacía una semana y lo que se presume es que fueron asesinadas por el hijo de una de ellas y el sobrino. Y digo supuestamente porque en esta casa que ya llamamos la casa del horror, pasó de todo en este tiempo. Desde incesto, abusos, asesinatos y relaciones familiares que no es tan clara por los lazos familiares, porque estamos hablando que quizás el padre de esa familia, el jefe de esa familia, al que todos conocían como Don Castro, de eso y nada más se hablaba, que llegó al lugar hace 20 años exactamente, un poquito más de 20 años, y solo lo conocían por ese nombre, es el padre de sus propios nietos. Por eso digo... Todo es tan macabro, Lidia. Terrible. Tan macabro. Y esto creo, Marcela, es el principio de esta historia macabra. Porque puede haber más todavía. ¿Qué se sospecha? De todo, pero a desapariciones de hasta otras personas de parte de la familia. Pero está Belén Bianchi trabajando en este lugar, porque estuvo desde esta mañana buscando los cuerpos y los encontraron, por lo menos a estas dos mujeres que estaban buscando, que son dos hermanas, Marcela, que desaparecieron hace una semana. Vamos, Lilia, al encuentro de Belu, que está ahí escuchándolos. Tétrico esto, ¿eh? Sí.
Marcela, equipo, buenas noches. Bueno, así como lo contaba Lili, realmente estamos aquí en la casa del horror y la casa de terror también podríamos decir, ¿no? Porque justamente en esta casa pasó todo eso que describía allí Lili. Abuso sexual, también, por supuesto, rituales satánicos. Inclusive, Marcela, hay algo que nos llama la atención. A ver, es algo pequeño lo que vamos a decir, pero lo vamos a agregar también. Estamos afuera de la casa. En esta casa siempre se mantuvo todo cerrado, las luces apagadas siempre. Estuvimos hace minutos nada más y las luces estaban apagadas. Y hace minutos nada más que comenzamos a ver luces adentro de la casa. No hay nadie, Marcela. Adentro de la casa no hay nadie. Incluso le preguntamos recién al policía que está de guardia si habían prendido las luces ellos. Nos dicen que no. Pero tampoco es común, Marcela, que por ahí se prendan las luces de manera automática adentro de la casa y no afuera. Claro. Yo te hago una pregunta solo porque lo estamos observando en pantalla. Vemos cadenas alrededor de ventanas y de puertas. Entendemos que por la inseguridad los vecinos tienen mucho ingenio, pero yo no he visto nunca esto. No sé si a vos te llama la atención, como cordobesa que sos, digo, la forma en que tenían de cerrar herméticamente el lugar. No, totalmente, Marcela. Incluso esta ventana se abrió por el viento esta tarde, estaba cerrada y ahí fue cuando vimos esta situación, ¿no? Las cadenas que están en la ventana y que también muestran un símbolo, ¿no? Porque no es simplemente un nudo con una cadena como cualquiera lo podría hacer, tal vez por seguridad, tal vez podríamos imaginar esta cuestión, ¿no? A ver, la ventana no se cierra bien y tranquilamente uno podría poner una cadena, pero sin embargo tiene un símbolo que también representa una situación satánica, ¿no? Sí, vamos a contar un poquito. Esa estrella se llama estrella de 5 puntas o también le dicen pentagrama de 5 puntas y tiene un valor significativo para muchas religiones o también para estos ritos satánicos o de alguna religión un poco más oscura. ¿Por qué es un símbolo oscuro? Porque tiene energía, en todo caso oscura, si la ven, o para algunos significa el símbolo de protección desde ese punto de vista. Entonces no es cualquier estrella y no es una forma de proteger una ventana. Ahora, además, perdón, esto solo, esta ventana, y Belén lo constató con los vecinos, permaneció siempre cerrada. Los vecinos decían, no conocimos nunca de qué había atrás de esas persianas, ¿sí? Mira vos, Y al abrirse se vio estas cadenas con esta forma. Exacto. Ahora, Belén, Lili también, ¿no? Que tenga la información. Sí. ¿Se conoce la participación en alguna secta, en alguna religión en especial? ¿Esto es un banda? ¿Qué es? Bueno, y todo lo que se está investigando precisamente ahora, Eddie, ¿qué es lo que dicen los vecinos al menos? Primero, que nunca se los veía, que nunca se los escuchaba, solamente a don Castro, quien era el jefe, podemos decir así, de familia, y la persona que también, esta persona murió hace 8 meses, don Castro. Tenía a la vez 2 hijas, que fueron justamente las personas desaparecidas, las personas que también fueron halladas en el día de hoy, muertas precisamente aquí en un pozo de aljibe en su casa, y tuvieron hijos con su padre, ¿no? O sea, el padre abusaba de ellas. Tuvieron hijos con su propio padre, y aquí dentro formaba una especie también de incesto, ¿no? Porque vivían más de 10 personas y entre ellos mismos tenían ya prácticamente relaciones sexuales porque ni siquiera tenían ya un cierto conocimiento, ¿no? ¿Y por qué no les tenían permitían otros familiares, salir? incluso... O sea, Belu, yo sigo tu relato más lo que cuenta Lili, es como que ellos no interactuaban con nadie más que la propia familia. O sea, que todo, incluso los vínculos sociales / sexuales, era intrafamiliar. Nos recorrimos, Marcela, todo el barrio y hasta inclusive los comercios. Uno dice, bueno, normalmente uno sale a comprar algo, sale a hacer sus compras y dicen, el único que siempre salía era don Castro, hace 8 meses que ya no sale. Dice, el resto si vino o no sabemos porque nunca los conocimos. No tenían contacto con los vecinos. Incluso uno lo primero que piensa es, bueno, luego de este hallazgo, de esta situación macabra, tiene que llegar seguramente algún familiar, algún amigo, alguna amiga conocida de estas mujeres, de la familia
familia. No llegó nadie, Marcela. No llegó nadie en todo el día. Ahora pero se vamos a buscan... acercarnos, mira, justo tenemos, Eddie, vamos a ver si nos podemos acercar Sí, a claro. un vecino que está aquí. A ver, seguimos. lo tenemos justo, a perfecto. Martín. Muy Está bien, sin Belú, retorno, sí. Martín, pero vamos a cualquier cosa pasarle las es un preguntas. hallazgo, que Bueno, es un Martín, vecino. una situación que realmente se está viviendo terrorífica, podemos decirlo, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy terrorífica, como vos lo decís. Contanos qué es lo que escuchaban ustedes, qué es esto que se está hablando también del ritual satánico. Digo, ¿cómo vivía esta gente aquí dentro? Y bueno, eso de lo que se dice de los rituales, eso, bueno, desconozco totalmente. El único movimiento que yo veía era la señora, una de las señoras que, bueno, falleció, que salía con estos dos chicos, que son hijos de ella, salían en la moto para ir a su trabajo, a un lavadero. Y de ahí, bueno, a la tarde volvían en la moto y uno en bici. A ver, vos decís, Martín, una de las mujeres que fallecieron salía con estos dos chicos que hoy están detenidos. ¿Cómo era la relación entre ellos? No, la relación entre ellos era buena porque ellos, o sea, era una madre, lo sacaba a trabajar para llevarlo al lavadero. Y, ¿Por qué crees que estos chicos de 20 y 24 años asesinarían a su madre? y bueno, porque primero principal porque no eran chicos normales, eran chicos súper extraños, no te das cuenta si vos los veías o dialogabas con ellos, actuaban siempre raro. Cualquiera que yo le pregunto a amigos, todos de acá del barrio, que le han llevado el auto al lavadero, le preguntás por los chicos y decís que y dicen que están locos, que son raros, cómo actúan, cómo caminan, y cómo hablan también. ¿Tenían algún tipo de discapacidad? Para mí sí. Sí, es como hablar con una persona que tiene discapacidad, que no habla normal, además no da conversación. Estos chicos, Martín, eran hijos de esta mujer que a la vez también era, o sea, el padre de esta mujer era también el padre de estos chicos, podemos decir que era padre y abuelo. Claro, de la misma sangre, era del mismo padre. Martín, estamos viendo ahora la casa, una casa realmente que da miedo también, una casa grande, oscura. Se prendieron ahora dos luces adentro. ¿Cómo era la situación? Vos nos contabas que escuchabas también una música que se repetía constantemente y siempre la misma, las ventanas siempre cerradas, una película vieja que se escuchaba también siempre. Sí, de vez en cuando ponían una música rara, una música vieja, como por decir, y la repetían, pero incansablemente a la música. Ya con eso te das cuenta que eran personas extrañas. Y muy rara vez sentía que estaban viendo tele, como Belén. decir, porque de ahí nada más. Si Belén. salían a jugar las changuitas un poquito ahí, ya las mandaban adentro. Te escucho, Lili, decime. Sí, primero que queremos mostrarle a nuestra audiencia que tenemos una foto de quién es Don Castro y su familia, una foto exclusiva, una foto que conseguiste allí en Córdoba y ahora la vamos a explicar. Pero preguntarle sobre todo si él tiene la certeza que Don Castro, como así se lo conoce, realmente falleció o se fue con algún familiar también. Y la estamos mostrando esa foto. La podemos poner otra vez, ahí está, Sí, ahí está Don míralo. Castro. Todos son Castros acá. Sara y Esther Castro, que Esta es son una las dos foto mujeres, claro. Porque Esta es una foto vieja en la que ves a Don Castro con su esposa y con una de las fallecidas. La bebé es la fallecida. Que, para que entiendas, ese hombre que tenía esa bebé a la que después, según los datos y contó la misma familia y contaron los amigos, y él incluso le llegó a comentar a una familia y estuvo preso durante un tiempo por abuso, esa bebé que tiene en brazos es una de las fallecidas y es una de las que él abusó. Es decir, que uno de los hijos que hoy está detenido, supuestamente Ismael y Esteban Castro, puede llegar a ser producto de ese incesto. ¿Se entiende? Hijo de esa relación. Hijo de esa No, me relación, espanto. exactamente. Ahora, ¿los cadáveres hallados cuántos son? Dos, por ahora, ¿Y la dos. otra persona quién sería? Y la
Una es La tercera persona. Una es esta bebé que se ve ahí en la foto. Una es esa bebé Sara, mayor, la adulta, otra es que ya fue hermana, madre. es hermana de ella. Lo que sucede es que en esta familia no están claras las relaciones familiares. ¿Por qué? Y acabo de hablar con la Fiscalía, está investigando la doctora Andrea Martín, que acaba de imponer en este momento también secreto de sumario. Pero ¿qué dice ella? Tenemos 2 mujeres que las encontramos a 65, 60 metros de profundidad, muertas, se le va a hacer la autopsia para ver cuál fue la causa de muerte. Y ella misma me comenta, me dice, no sabemos, creemos que son hermanas, y los 2 detenidos que son hermanos, o tal vez sean primos. Porque no se sabe, y esto es lo que dice la fiscal. Bien, ¿cómo son las relaciones ahí? Exacto, no está claro cómo son las relaciones Ahora, intrafamiliares. Lili y Belén en Córdoba. ¿Se Sí. sospecha que puede haber más muertos en esa casa, en el pozo, enterrados en otro lado? En el lugar había, a ver, yo contesto primero, Belén, si querés, había 3 pozos. En el aljibe más grande se encontraron estos 2. Yo no tengo, y la fiscal me dice que por ahora los van a revisar, pero no tienen datos de un tercero. Hoy se habló que quizás había un tercero, porque faltaban chicos, pero una vecina dijo que una vez sintió olores feos en una bolsa y que presumía, después de estos, que podía ser algún cuerpito de algún bebé producto de algún aborto que se pudo haber hecho ahí. Ahora, no Lili, está claro, no sé si Belén tiene otro dato. ¿no? Y se lo pregunto a Belu, ¿cómo se llega a descubrir toda esta situación? ¿Quién es él o la que hace una denuncia para que llegue la policía, tome en conocimiento de situación lo que estaba sucediendo y encuentren estos cadáveres? Bueno, la policía justamente encuentra a estos chicos camino a las altas cumbres, más precisamente a Mina Clavero, les pregunta hacia dónde iban, porque iban con mochila, iban también menores. Ellos les dicen que iban de Córdoba hacia las altas cumbres y que allí tenían un tío. Bueno, lo primero que hace la policía justamente es contactar realmente con el tío para confirmar que esto fuera así, ¿no? Cuando el tío va a buscar a estos chicos, los lleva en la camioneta y ahí escucha el relato de ellos 2, donde uno de ellos decía de esta muerte, ¿no? De esta situación de que habían matado a su madre y a quien sería también su tía, y que las habían tirado en el pozo, en un aljibe viejo que tienen aquí en la casa, al fondo, un aljibe de más de 60 metros de profundidad. O sea que todo se Y donde origina iban por los contando chiquitos también que cuentan. Yo te diría, Lo que si pasó. me dejas Casualidad. aportarte, esto fue casualidad, chicos. Casualidad. Y les digo por qué, porque nunca hubo una denuncia de la desaparición de Esther y de Sara. Eso es Y lo raro. porque lo que cuenta Belén, que la policía encuentra a estos chicos, ¿saben por qué los encuentra? Y también acá hay una relación. Porque ven una fogata, ven un humo en medio de la montaña, en medio de la ruta. Y dice, claro, sensibles por todos los incendios que se venían produciendo en las montañas, se acerca la policía. Otra vez tenemos incendio. No, eran estos chicos que en una alcantarilla habían armado una fogata. Y ahí es el relato que le dice, lo que cuenta Belén. Nos íbamos de vacaciones, nos dejaron acá, nos dejó un taxi rarísimo. Los llevan a la comisaría, pero ahí está el dato. Con ellos, con Ismael y con Esteban, quienes están acusados de 20 y 24 años de los asesinatos, había otra supuesta hermana o supuesta prima, suponemos hermana, como creen, que tiene 17 años y que también está detenida por encubrimiento agravado. Esto me lo acaba de confirmar la fiscal. Encubrimiento agravado en el aspecto del régimen penal juvenil, 17 años. La nena se quiebra, empieza a llorar y le dice a su tío, yo vi cómo los mataban, cómo las mataban. La nena cuenta esto. Y el tío, en el pozo, este tío que obviamente, evidentemente efectúa la denuncia, no participa Nada. de este ecosistema No, bizarro, porque la no. verdad que no sabemos cómo mencionarlo, Exacto. que vivían en esta casa. Claro. Incluso, Marcela, Sí, Belú. es la única persona que en cierta forma podemos dejar afuera de toda esta situación, ¿no? Martín, que está aquí con nosotros, nos comentaba también que el tío hace 8 años atrás había llegado también, si me permiten le pregunto para Claro que él lo que cuente sí. al aire Sí. eso, había llegado el tío de estos chicos hace 8 años, me dijiste, ¿no? En cierta forma a tratar de pedir ayuda, ¿no? Sí, 6, 5 años aproximadamente. Sí que había venido con un papel de denuncia que había denunciado violación de Esteban.
Claro, porque ellos habían tenido como una discusión, problema, y él vino como para este lado a decir, le hice una denuncia de violación y un montón de cosas, decía. Perdón, a Esteban la que denuncia, llegó, digamos, porque para Esteban saber. es uno de los detenidos, Claro, Belén. claro. ¿A quién le hizo la denuncia al tío? A ver, pregunta acá, ¿a quién le hizo la denuncia al tío? ¿A Esteban? A uno de los chicos. A uno de los ¿A chicos, uno sí. de los chicos? Que había violado no sé si a la hermana, o sea. Claro. Bueno, No sé si a hay- la 17, a la de 10 o a la otra, pero a una Tremendo. había violado. Tremendo. Algo que no entendí, Belén, en el relato de Martín. Sí. La madre de estos jóvenes que están presos ahora, ¿los llevaba a trabajar Sí. al lavadero? O sea, teniendo 20 y 24 años, ¿ella los llevaba a trabajar? Los únicos que trabajaban aquí eran, un principio, don Castro, que falleció ya hace 8 meses, y él vendía pan, el resto no se movía de la casa. Perdón, Belú. Y en el último tiempo los movimientos eran justamente... Sí, ¿Es confirmado que falleció? Porque acá Lili decía, Y yo me quedan no dudas. sabemos si falleció. Vos que estás En allá este y marco de estás haciendo mentiras. este Bueno, trabajo de territorio. esa- ¿Es confirmado esa que este hombre pregunta se la, murió? se la voy a trasladar también Dale, a Martín. claro. Hoy hablamos con Carmen. Carmen era otra vecina y lo que nos dijo es que por lo menos ella intentó llegarse al momento en que despedían a don Castro y solamente vio el cajón cerrado. Pero vamos a preguntarle a Martín a ver qué es lo que sabe de ese entonces, ¿no? Murió hace 8 meses. ¿Cómo fue la situación? ¿Llegaste a ver o escuchar algo? No, cuando yo me entero que él falleció, bueno, yo venía a trabajar normalmente, pero no vi nada. ¿No? O sea, no hicieron gran... ¿Por qué Hicieron motivo habría velorio. fallecido? creo que le dio un ataque en la mesa, algo de Eso eso. contaron, Y, digamos. Bueno, Carmen, que la que dijo es mi tía, vino a hacerle un RCP, me parece, que había dicho. Y Pero ¿hay alguien nada, que de haya ahí, dado bueno, fe? falleció. Y de ahí, bueno, no pude ver por lo menos. ¿Alguien dio Nadie. fe De esa del muerte. fallecimiento? No, ¿Pero ¿existe la posibilidad por ahí de que don Castro no esté muerto? no, yo creo que está muerto, no sé. O sea, yo no lo vi en el cajón ni nada de eso, pero yo creo que está muerto. Ya, si no, Ahora, él que los hubiéramos vuelto veía, a ver por ahí, no sé. este vecino que los veía ir a trabajar y que sabía en qué lavadero trabajaban, ¿los vio alguna vez en alguna actitud Sí. violenta, con alguna persona, con No, algún no. animal, con lo que fuera? Ese es el hermetismo que hay, Eddie, porque justamente, primero que nadie vio nunca nadie escuchó ningún tipo de grito ni violencia, por lo menos familiar, podemos decir. Sí había violencia, por supuesto, abusos sexuales, ¿no?, entre el padre con el resto de la familia, pero él nos decía que por lo menos por este portón que van a ver acá, abrían la puerta a los chicos, estos chicos de 20 y 24 años, y sacaban la moto de una de las madres. Se iban los tres en esa moto a un lavadero que queda aproximadamente unas 15, 20 cuadras de acá de la zona, ¿no? Se iban de acá y eran los únicos que trabajaban. Ahora, esos dos chicos que salían en la moto con su madre fueron quienes después terminaron también con la vida, no solo de su madre, sino también de su hermana, ¿no? Las dos mujeres que hallaron Claro, muerta en este aljibe. Precisamente por eso te preguntaba si en su trabajo, en el lavadero este o en el trayecto o donde fuera, y aparte Martín, el vecino, nos dice que son personas que no parecen normales, si habían expresado alguna manifestación violenta. Es que el tema, Eddie, es que en el lavadero trabajaban solamente ellos tres. Eran los únicos que trabajaban. Tenían un espacio donde iban algunos vehículos directamente a lavar sus autos y era toda la relación que tenían. Iban, dejaban el vehículo y se iban. Y los tres solamente trabajaban allí en ese lavadero. Era un lavadero muy casero, podemos decir, ¿no? Más bien de barrio. De barrio. Claro. Belén, impecable tu trabajo allí. Por supuesto que cualquier novedad tenés absoluta prioridad. Testimonio clave, el del vecino, muy bien, Lili, el del en vecino. estos casos. Porque no hubo muchos vecinos, porque no había gente conocida que se acercaba. Esto es lo que más nos impactó, lo hablamos con Belén durante toda la tarde, hoy manifestándonos esto de ir a la escuela, de cercana, en la escuela tampoco estaban. Lo último que te voy a decir, lo primero que va a hacer la fiscal es una pericia psiquiátrica antes de la indagatoria con estos dos jóvenes. Clave, ¿no? Evidentemente es clave. Enseguida volvemos, tenemos más información después de esta breve pausa.
El presupuesto participativo es una herramienta directa de participación de nuestros vecinos. Presentan los vecinos los proyectos y son esos vecinos también los que los votan y nosotros aplicamos el presupuesto. Estamos ya en la etapa de votación de esos proyectos. Los vecinos de Vicente López van a poder votar entre casi 200 proyectos. La votación comienza ahora en octubre. Así que estamos contentos y llenos de orgullo porque esta es una herramienta, una política pública de hace ya muchos años que inició Jorge Macri y que año a año se va haciendo cada vez más grande. Los vecinos pueden votar de manera online en la página de la municipalidad y también en distintos puntos del municipio, como las delegaciones municipales, también pueden emitir ahí su voto. Un ataque tipo malón de 20, 30 personas encapuchadas, con armas de fuego, balearon la casilla, la apedrearon, la prendieron fuego. Martes 4 de octubre de 2022, 7 de la mañana, ya se procedió al corte total de la ruta. Esperemos que salga todo como tiene que ser. Argentinos, viva la patria. De hecho, esto no es una comunidad de pueblos originarios, es un grupo de delincuentes que hace 4 años se instalaron en la zona y fueron tomando. Cuidado con el galponcito. El galponcito lo han usado de refugio. Hasta que nosotros subimos. Se escuchan los gritos. Bueno, estamos en la iniciativa aquí. Estamos en la Cristalina. Estamos esperando que vengan más Pulamuen, que son hermanos para nosotros y hermanas de otros lugares, para seguir solidarizándonos con la comunidad de los Winkulmapu. Escuchá. Eso es música mapuche. Y hay verdades, hay mentiras y hay enredos en el conflicto mapuche, porque puede que haya mapuches que no son mapuches, puede que haya mapuches que sí son mapuches, y puede que haya mapuches que sí lo son, que están reclamando situaciones que tal vez haya que darles en algún momento alguna respuesta. Pero la violencia, la delincuencia, el incendio, la usurpación, las amenazas y todas esas cosas convierten a determinados grupos en eso, en verdaderos delincuentes. La cuestión es que restablecer el orden, y ojalá las fuerzas federales sea lo que están haciendo en este mismo momento en Villa Mascardi,
es solo el inicio de lo que tiene que venir. Por eso, Después del incendio es el título de la tapa de hoy y tiene que ver con estas verdades, mentiras y enredos del conflicto mapuche, porque acá, y ya me voy a ir acercando a la mesa, acá lo que hay es una cantidad de normativas, de normas que están puestas sobre la mesa y que no se cumplen en la República Argentina. Y hay, por supuesto, una principal que no se cumple, que es el derecho a la propiedad privada, el no robarás, no usurparás y cualquier cosa que tenga que ver con esta cuestión. Pero la Argentina tiene, yo enumero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 más las provinciales, 17 leyes nacionales que, aparte de la Constitución Nacional, la reforma del año 94, dicen que deben respetarse los derechos ancestrales, la propiedad de la tierra, y hay una ley en particular, que es la 26.160, que es una ley de propiedad comunitaria indígena, que se viene postergando y su aplicación se viene prorrogando desde el año 2006 hasta la fecha sin solución de continuidad. O sea, todo el tiempo... ¿Y qué dice esa ley? Esa ley dice que se deben atender los derechos de las comunidades aborígenes de todo el país en cuanto a sus reclamos de tierras, no solamente en el sur, sino en todo el país. Deben inscribirse en un registro público, deben censarse las comunidades, debe determinarse quiénes son verdaderamente parte de esas comunidades y quiénes no son parte de esas comunidades, cómo puede resolverse el tema de sus demandas de tierras, de asentamientos, donde puedan cumplir con su vida comunitaria, sus rituales, etcétera, etcétera, tipos de usurpaciones que se dan en el vacío y el incumplimiento de la ley. Nada justifica la violencia, el incendio, la amenaza, ni nada de lo que ocurre recurrentemente con este asunto, pero detrás de este asunto está el incumplimiento de las leyes. No es que hay un vacío legal, en este caso la ley está. Hay 17 leyes, más la Constitución Nacional, y lo que no termina de haber es una mesa donde se acuerde con los que estén dispuestos a acordar y señalar quienes no están dispuestos a acordar y señalar bien quiénes son los que están naturalmente fuera de la ley, porque no son de ninguna colectividad mapuche, son desterrados de otro lado que se trasladan ahí, o son grupos marginales, porque en las propias colectividades mapuches en este caso, pero de otras comunidades, se rechaza este tipo de métodos como método de acción directa o de usurpación directa, y hay toda la predisposición de sentarse a conversar y poder ponerse dentro de la ley. Lo que no está haciendo el Estado es discriminar la paja del trigo. Es decir, estos son los que están fuera de la ley, los sacamos de la conversación, los sacamos del medio, y la cuestión ahora es, primero, ¿cómo evitar que vuelvan? Los pobladores de alrededor lo que dicen es que no se vayan las fuerzas de seguridad porque se van y vuelven. No está la garantía de que no vuelvan. Entonces, no liberar la zona. ¿Cómo pacificar la zona? ¿Cómo tomar el toro por las astas en el sentido de decir, acá no entran más, pero ¿qué vamos a hacer después? Porque el conflicto, si no, va a estallar por otro lado, va a estallar en otro... De hecho, veíamos en el informe tan bueno que armó la producción, un cartel de la estación Esquel. Pasa que pequeñas comunidades mapuches de Esquel se solidarizaron hoy con los perseguidos, los detenidos y los reprimidos, porque hubo represión, no sé por qué hay que tenerle miedo a la palabra represión, cuando lo que se hace es desactivar un conflicto de esta naturaleza. Hubo un par de focos de solidaridad en otras provincias de la Argentina. Pero el tema es el tema es el día después, y si de una vez por todas, porque 2006 es el momento en que se sancionó esta ley, y estamos en el año 2022. La última prórroga la firmó por decreto el presidente Alberto Fernández en octubre del año pasado, porque el Senado había aprobado la prórroga, pero la Cámara de Diputados no la aprobó, porque hay un conflicto político, hay un conflicto de intereses territoriales, hay distintos tipos de conflictos
mezclados en este tema. Entonces, la cuestión acá no es solo apagar el incendio, es apagar el incendio, meter preso a quien haya que meter preso, porque esta manera de proceder no es correcta y los habitantes decentes de la zona están sufriendo esto de una manera ya insoportable, porque no termina nunca, pero resolver el problema de fondo. Porque si no resolvés el problema de fondo, va a volver a empezar. Estando. Totalmente. Edi, después de la pausa vamos a escuchar un relato en primera persona, lo que es ser propietario y en realidad no tener propiedad privada. Ya volvemos. Y seguimos en Para que sepas con el conflicto en el sur. Estamos en comunicación telefónica, queríamos hacer un Zoom, pero tuvimos alguna dificultad con Luis Enrique Dates, que es uno de los propietarios perjudicados, víctimas de la situación, de esta situación última. Pero él está para contarnos cómo está la cosa en este momento, si están conformes con el procedimiento y cómo lo ve de acá para adelante. Luis Enrique, acá todo el equipo de Para que sepas en A24 te saludamos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, con algunas incertidumbres, porque el operativo de las fuerzas conjuntas terminó, tuvieron algunas mujeres y algunos niños, pero los adultos que componen esta LOF, que viene haciendo desastres en la zona, huyó hacia la montaña y no han podido ser detenidos. Tengo conocimiento que los están buscando y también tengo conocimiento a través de la Fiscalía Federal que ha quedado una guardia de fuerzas federales en la zona. Yo en este momento estoy en Bariloche, no me pude trasladar hoy a Mascardi, tuve la ruta cortada todo el día, así que bueno, estoy expectante a ver qué va a suceder en el día de mañana. ¿Vos podés confirmar que las detenidas hasta ahora son solo mujeres y menores? ¿Ningún varón? Sí, exacto. Sí, eso es la información que tengo directamente de la fiscal federal actuante. Yo quiero hacer contexto porque veíamos un clip hace un ratito nada más. Vos sos un propietario de una casa que fue usurpada en... Está bien, pero esto fue a fines de septiembre, ahora. La casa fue incendiada en su totalidad. Yo tuve 3 intentos de incendio anteriores. Perdón, 2 intentos de incendio anteriores. Y el 1 de agosto fue incendiada en su totalidad. La casa quedó reducida a escombros. A raíz de ese hecho es que por gestiones de la gobernadora, el gobierno federal trasladó la fuerza de gendarmería, que por una cuestión estratégica la ubicó en mi zona, en mi predio, para proteger a los vecinos que todavía no han sido usurpados o no han sido violentados en sus derechos. Entonces, ese predio, ese puesto de gendarmería fue atacado hace una semana e incendiado, atacado a balazos. Y la gendarmería tuvo que replegarse. Y a raíz de eso, y al que la jueza federal y la fiscal haciendo relevamiento también fueron atacadas a piedrazos y corridas del lugar, es que seguramente el gobierno federal, después de tantos años que nosotros venimos reclamando seguridad en la zona, es que han tomado esta medida. Yo estuve escuchando atentamente su introducción y saben, y tengo en claro por qué los diputados y senadores y Alberto Fernández, en su caso que ha sacado por decreto la ley esta que prorroga, la 26.160, que prorroga por otros 4 años más, lo han hecho. Y es la sencilla razón que no tienen idea lo que pasa en Mascardi. Yo le pido a cualquiera de los legisladores que vengan a Mascardi, que pasen una noche en Mascardi, o que sufran todos los que hemos sufrido o estamos sufriendo los vecinos usurpados, destruidos en sus propiedades, incendiados. Bueno, no, eso hay que cortarlo. Eso hay que cortarlo de raíz. No puede existir en la República Argentina y hay que terminarlo de una buena vez, porque si no, no se sabe en qué desemboca todo esto. El tema es que hay un conflicto, y hay un conflicto que tiene que ver con la aplicación o no de la ley, y una ley que se prorroga indefinidamente y que nadie termina de resolver y poner las cosas en claro. Y este tendría que ser por lo menos el trabajo que queremos hacer nosotros desde un programa periodístico, visibilizarlo y tratar de entenderlo bien.
¿Se sabe de cuánta gente estamos hablando? Porque, a ver, hay 7 mujeres detenidas. Se supone que una de ellas es la jefa, la machi del grupo, como se dice en la lengua o en la cultura mapuche. No sé si esto es así. Por otro lado, si se sabe cuántas más personas y cuántos hombres, tal vez armados, están dando vueltas por la montaña y no están siendo detenidos todavía por las fuerzas. Bueno, mire, hombres no son más de 10, 12, digamos. La comunidad no son más de 30 personas. Y está dirigida por una señora que se llama María Nahuel, que es la madre de esta supuesta machi, que vive cómodamente en su casa de Bariloche, como todos estos otros que han usurpado ahí, alegando una ancestralidad que no tienen, o alegando visiones místicas que tampoco son tales, y que vienen a raíz de eso, ya con la absoluta complicidad e inoperancia del Estado, asolando, utilizan ese argumento casi usurpando. religioso, místico. Luis, acá Martín Angulo quiere aportar algo. Sí, Luis, a partir de este conflicto que se está dando, ¿hay una mesa de diálogo entre los representantes de la comunidad mapuche y el gobierno de la provincia de Río Negro? No, la verdad que a raíz de esta comunidad que está marcada, comunidad, no es una comunidad, porque también bien lo dijeron ustedes en la introducción, este es un grupo de delincuentes que nada tiene que ver con una comunidad mapuche, nada tiene que ver con lo que dispone la Constitución Nacional referente a los pueblos indígenas argentinos. Es decir, Pero más allá de este tener caso puntual, ¿hay diálogo con otras comunidades mapuches en la provincia para tratar de llegar a una solución de este conflicto? Pero, a ver, la solución de este conflicto es desalojar a esta gente que ha ocupado parte del Parque Nacional Nahuel Huapi y un sinnúmero de predios privados pertenecientes a particulares. Totalmente. Pero ahora, Luis, públicos, la iglesia, colegios, sí. Para entender ahí, yo hablaba hoy a la mañana con un dirigente de la Liga Vecinal de Villa Mascardi y me decía que él tiene un contacto y muy bueno, una relación muy buena con colectividades mapuches de ahí de la zona que no tienen absolutamente nada que ver con esto. Ahora bien, esas colectividades mapuches están satisfechas en sus reclamos de tierra, de espacios para desarrollar su cultura, sus rituales, su trabajo, etcétera. Exactamente, es así como usted está diciendo, como le informó el presidente de la Junta Vecinal. En Mascardi hay una verdadera comunidad mapuche asentada desde años, y una comunidad huititray que está en la cabecera norte del lago, que tiene el comanejo del Parque Nacional Nahuel Huapi, junto con la administración, y que vive pacíficamente desarrollando todo tipo de actividades, de sus actividades. Ahora, entonces, Luis, religiosas. Sí. Luis, si usted está hablando de que hay... Mirá lo que estoy diciendo. Sí, claro, entonces, ¿por qué ¿por qué si hay una parte de la comunidad mapuche con la que se puede dialogar, con la que se puede convivir, por qué es tan difícil desactivar el conflicto que ustedes están viviendo ahí en Villa Mascardi? Porque esto se viene arrastrando desde hace años y por lo que usted cuenta, no parece que sean muchas las personas que usurpan terrenos. Porque no es una comunidad, es un grupo de delincuentes que se asentó en un lugar y empezó a destruir, a quemar, a robar y a usurpar cuanta propiedad. ¿Por qué es tan difícil solucionar el conflicto entonces? Bueno, yo tengo una idea que no sé si es una idea personal, pero casualmente el gobierno que está actualmente gobernando, el partido político que está gobernando, no quiere asumir el costo político de tener, en su caso, eventualmente un Santiago Maldonado. Es así. Claro, no ir al choque. Luis, yo se lo digo, entonces no sos clarísimo. ¿Sabés qué? Hoy tuvimos un tema técnico. Este es un tema que como medio de comunicación, nos reviste ocuparnos, poner el foco y mostrarlo. Te convocamos de nuevo mañana para ver si podemos establecer ese Zoom y que además nos muestres en qué estado quedó tu propiedad. En primera persona, bueno, visibilizar es nuestra responsabilidad. Gracias por esta comunicación, se nos termina el programa. Es un tema para seguir analizando de mañana, sin dudas. Bueno, y es eso, son las 9 de la noche ya está Gonzalito, todo el equipo, tema muy caliente.
Sí, guarda que te usurpa. Esto es un viaje de egresados que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Yo lo hice varias veces. Trata de que no sea Bariloche en este momento. No va a ser Bariloche, ¿A dónde vamos, la Argentina es muy Gonza? grande. O ¿Qatar? si no, es un crucero a Qatar. Qatar me gusta. ¿Va? Me gusta, me va. Crucero a Qatar, ¿quién dice lo que Qatar tenemos vinos. que hacer? Quédense que, Te han visto, que ya llega te todo han este visto equipo Qatar. maravilloso. Sí, Varias me voy, cosas, chicos. Hasta Chao, luego. Qatar chao, vino, chao. chicos. Nos vemos Saludos mañana, abajo. Eddie. Saludos Mañana. abajo. Hasta mañana. Chao, ¿A chao. dónde fue? Chao.